¿Cómo realizar una disputa en Alibaba este 2023 con las nuevas actualizaciones? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magali Vega. Uno de los métodos que les he mencionado en varios videos para reducir el riesgo de estafa dentro de la plataforma de Alibaba es utilizar el Trade Assurance. Si todavía no sabes cómo utilizarlo, te voy a dejar el enlace del video. Ahora, si ya este 2023 has realizado una compra dentro de esta plataforma y has tenido algún inconveniente con el vendedor, te voy a mostrar cómo debes realizar la disputa. En primer lugar, debes registrarte en tu cuenta de la plataforma Alibaba, ir a la opción de órdenes y ubicar el número de orden y al proveedor con el cual ustedes desean realizar una disputa. Dentro de esas opciones, voy a tener esta opción de aplicar todo lo que es una devolución. Se va a abrir esta ventana donde me van preguntando si he recibido o no he recibido los productos y dependiendo de la opción que nosotros seleccionemos, se nos van a abrir otras opciones. Si hemos recibido el producto, nos van a preguntar por qué queremos realizar la disputa, si es por calidad, materiales equivocados, aquí tenemos las opciones. Entonces, aquí, si no he recibido los productos, entonces aquí se ab- abren estas opciones, que el tiempo de tránsito es muy largo, que ha sido enviado a una dirección equivocada, que ha sido detenido por aduana y los gastos en el puerto son demasiado costosos. Y en estas dos últimas opciones me voy a detener. Dentro de todo lo que se ha sido detenido por aduana, tengan en cuenta que dentro de la política del IVA, dependiendo del Incoterm de compra, nosotros como compradores somos los responsables de gestionar todo lo que son los trámites aduaneros y los permisos que requiere la mercadería para que ingrese a territorio nacional. Así que tengan mucho cuidado al momento que realizan la compra de ciertos productos y verifiquen si es una mercancía restringida. Lo segundo, si nosotros seleccionamos la opción de que los costos en el puerto son demasiado costosos, debemos considerar que esta opción por lo general se da para los envíos marítimos que se ha coordinado con los vendedores que ellos se encarguen de todo lo que es el tema de los fletes porque nos ofrecen tarifas bastante atractivas. Entonces, muchas veces estas tarifas tan bajas esconden que no están, no se presentan todos los costos locales a los que nosotros vamos a incurrir al momento de que llegue nuestra mercadería al puerto. ¿Y por qué debemos tener en consideración esto? Porque ustedes se preguntarán mal y por qué no me lo advierte el vendedor. Por muchas veces quiero creer por desconocimiento, segundo porque se encuentran eh, coludidos con las navieras. Solamente estoy lanzando algunas suposiciones. Entonces, si ustedes seleccionan esta opción que los costos son demasiado costosos, tengan en cuenta que se van a abrir dos opciones. Una en la cual se va a determinar si la responsabilidad es tuya como comprador o si la responsabilidad es del vendedor. Y aquí es un poco, considero que la plataforma Alibaba no va a trabajar de manera en la cual nos va a proteger a nosotros como compradores, así que tengan mucho cuidado porque el procedimiento para este tipo de disputas, si la responsabilidad es del comprador, es decir, de nosotros, difiere de la si se determina que la responsabilidad es del vendedor. Y miren, por ejemplo, aquí les voy a compartir también este enlace. Si se identifica que es responsabilidad del comprador, se debe llegar a un tema de conciliación con el vendedor y es un plazo que da la plataforma de Alibaba de 30 días en los cuales nosotros nos vamos a poder realizar todo lo que es una escala del reclamo. Y después de ese tiempo, recién la plataforma de Alibaba va a empezar a analizar la situación y tomar una decisión. Pero si es identificada como responsabilidad del vendedor, se puede llegar a nos da un tiempo de negociación de 3 a 30 días, en los cuales a partir del cuarto día nosotros podemos escalar todo lo que es el tema de la disputa. Pero vuelvo a repetirlo, en esta parte debemos tener en cuenta que toda comunicación que nosotros realicemos dentro de la plataforma Alibaba o con los proveedores de Alibaba la realicemos dentro del centro de mensajes. Para que de esta manera podamos tener en cuenta toda esta información y la podamos enviar como prueba.
¿Por qué nos sirve todo eso? Porque si ustedes se fijan en la parte inferior, nosotros vamos a poder añadir files, vamos a poder añadir comunicaciones, las cotizaciones, añadir videos, conversaciones que nosotros hemos realizado con nuestros proveedores. Así que ten en cuenta toda esta información al momento de querer realizar una compra en la plataforma Alibaba este 2023 y si deseas realizar una disputa. Gracias.